Casi todos los personajes de este episodio están construyendo algo, un reino, un legado, una muerte memorable, para hacerse un nombre que nadie pueda borrar. Hay una historia en la Biblia de hace miles de años sobre gente que intentó exactamente lo mismo y no resultó como esperaban. El episodio de hoy se titula Hombres sin rostro. Y ese nombre no es una casualidad. Casi todos los personajes que hemos visto a lo largo de este viaje están respondiendo, cada uno a su manera, a la misma ambición: hacerse un nombre que nadie pueda borrar. Una de las piezas importantes de este episodio es Alice Rivers, una bastarda que se rumorea podría ser hija de Lionel Strong, el mismo señor de Harrenhal que murió quemado junto a su hijo mayor en el incendio que armó Larrys. Así que, si el rumor es cierto, Alice podría ser media hermana suya. Vive en Harrenhal desde antes de que Daemon la tomara, quien se le presenta como una sanadora, pero desde el primer momento que aparece en la serie le dice a Daemon algo que ninguna sanadora diría: vas a morir en este lugar. En los libros la llaman la reina bruja de Harrenhal. Nunca queda claro si de verdad puede ver el futuro o si es tan buena observadora que sus predicciones solo parecen proféticas. En esta temporada vemos cómo esa relación que había desarrollado con Daemon, casi como una suerte de espejo, transiciona de manera aún más íntima en los últimos episodios, pero esta vez con Aemon, entrelazando el destino de estos tres de manera inevitable. Otra pieza importante para comprender el corazón de este episodio es Helaena. Es la hija de Viserys y Alicent, quien fue casada con su propio hermano Aegon. En esta historia, Helaena es lo que se le conoce como una Dragon Dreamer, es decir, una soñadora con un don que corre por la sangre Targaryen desde generaciones atrás. Habla casi siempre en acertijos, y sus profecías, aunque a menudo suenan sin sentido, siempre terminan cumpliéndose. De niña, profetizó que Aemon perdería un ojo, y también advirtió repetidas veces sobre una bestia bajo las tablas, antes de que el dragón Meleys irrumpiera literalmente desde el suelo en la coronación de su hermano Aegon. A todo esto hay que sumarle el dolor que carga desde la temporada pasada, cuando un par de asesinos mandados por Daemon como venganza por la muerte de Lucerys entraron de noche al cuarto de Helaena buscando matar a Aemon. Al no encontrarlo y a punta de cuchillo, la obligaron a revelar cuál de sus dos hijos gemelos era el varón, y los asesinos decapitaron a su hijo Jaehaerys frente a ella. En este episodio vemos de manera más marcada su decadencia emocional, dejando de comer, deprimida, lastimándose con su propia aguja de coser. Borda una figura que parece ser la de Aemon, envuelto en una forma roja como un capullo, con las torres de Harrenhal detrás. Una especie de presagio que le está mostrando a su madre una idea de dónde encontrarlo. Y a pesar de que Helaena puede ver todo esto, hasta este punto de su vida, eso sigue sin darle control alguno sobre lo que pasa en su propia vida o sobre su propio destino. El episodio comienza con Sir Criston Cole, que, luego de haber soñado con una muerte gloriosa en batalla, de la cual se cantarían canciones sobre el gran guerrero que alguna vez fue y que hasta la propia Alicent escucharía, ahora enfrenta a los Tully y a los Lobos del Norte, quienes le tienden una emboscada. Él decide negociar un duelo a muerte con ambos líderes para así poder preservar la vida de sus abanderados. Estos se niegan, recriminándole que ya han decidido cumplir una promesa a los dioses de construir un septo con los huesos de los traidores. Y antes de que pueda siquiera blandir su espada, con el pañuelo que Alicent le regaló la última vez que la vio, atado al mango, Lady Alicent Blackwood le dispara una flecha, seguida de dos más, una de las cuales le impacta en el rostro, marcando así una muerte sin duelo, sin canción y sin nombre para un personaje polémico
que muchos fans llegaron a destacar por ser de los más odiados. Luego de esto, el episodio continúa en Tumbleton. Ormond sigue empujando a Daeron hacia el trono que él mismo diseñó para él. Cuando una supuesta delegación de la casa Baratheon llega jurándole lealtad al muchacho, resulta ser una emboscada por parte de Rhaenyra. Dichos hombres llegan cubiertos de barro y sucios a propósito, ya que Ormond no soporta los olores fuertes. Wayne, de manera inteligente, identifica rápidamente que no son quienes dicen ser y reacciona para acabar con ellos antes de que siquiera toquen a Daeron. Ormond, ante toda esta violencia, termina vomitando delante de todos frente a la mesa, siendo esa su única contribución real a la pelea. En Harrenhal, Alice le muestra a Aemond una nidada de huevos de dragón que llevaba un par de generaciones escondida en el castillo y le propone algo directo: ser juntos los nuevos señores, un nuevo linaje. Ella quiere convertirse en la señora de las aguas, junto a él como el señor de los dragones, y se besan para sellar la propuesta, poniendo en marcha una alianza que por ahora solo promete esa ansia de querer obtener más poder a través de hacerse de un título y un nombre. En el trono de hierro tenemos de vuelta a Rhaenyra, quien sigue teniendo dificultades para gobernar aquello por lo que ha pasado la vida peleando, lidiando con severos reclamos de la población debido a la situación de decadencia que vive el reino. De manera desprevenida, se corta la mano con una de las espadas del trono mientras todos le reclaman. Un momento que se ha venido vaticinando desde hace varios episodios, dado que es exactamente el mismo accidente en el mismo lugar que ya vimos con su padre Viserys en el primer episodio de toda la serie. El presagio definitivo que podría marcar el inicio del inevitable destino de nuestra protagonista. Por otro lado, tenemos a la Guardia Dorada haciendo un paro masivo. Los guardias deciden empezar a desertar, hartos de morir por una reina que no les alcanza a dar lo suficiente a cambio. Daemon, disfrazado de guardia, descubre una red de agentes de Ormond infiltrados en la ciudad. Gente sin estandarte que conspira contra la reina porque no la aceptan como la nueva gobernante. Estos hombres sin rostro, como le explica su líder antes de morir a manos de Daemon luego de emboscarlo, han decidido actuar de manera anónima para causar inestabilidad, ya que solo así han logrado ser más efectivos. Un acto de rebeldía de quienes por años han sido hombres sin rostro, dejando entrever que es justamente lo que los hace imparables. Golpear a uno solo inspira a otro. Alicent y Helaena son encontradas por guardias del castillo luego de quedar atrapadas en un pasadizo secreto al intentar escapar de Rhaenyra. Alicent termina revelándole que su hija está embarazada, además de contarle acerca de las premoniciones de Helaena. Y ahí, Rhaenyra, comprendiendo que su propio padre tenía el mismo don y que dichos sueños y visiones son verídicos, ve la oportunidad que necesitaba. La única forma de llegar hasta Aemond sin que él sospeche nada es mandando a alguien que jamás esperaría que viniera a hacerle daño: su propia madre. Alicent se resiste, pero Rhaenyra no le deja opción. Mientras tanto, Helaena quedará bajo cuidado de Rhaenyra, una amenaza disfrazada de promesa. Esa misma noche, antes de partir, Helaena le pregunta a Alicent por qué la casaron con Aegon en vez de con otro señor. Alicent le responde que fue decisión de Otto y que ella no se opuso. Prefería tenerla cerca, en su propio castillo, antes que mandarla lejos con un extraño. Pero ella sabe la verdad. Aún recuerda que la misma Rhaenyra propuso a Jace como pretendiente para alinear ambos bandos y que esos dos niños que tenían una conexión real pudieran reinar juntos y evitar reclamos en ambos linajes. Pero Alicent y su padre decidieron tomar otro camino, negándole a Helaena cualquier margen para elegir su propio destino. Es una despedida que se siente entre las dos, como si no supieran si se van a volver a ver. Cerca del foso de dragones, Baela le pregunta a Alicent si alguna vez puede hacer lo que él quiere, en vez de estar siempre sirviendo a los demás. Luego de esta conversación profunda, ambos terminan besándose
y la pregunta se queda flotando sin respuesta. Hugh el martillo roba un carro para colarse en Tumbleton y buscar a su esposa Kat. Le cuenta que ahora es caballero, un jinete de dragón. Pensando que eso alcanza, ella lo rechaza, harta de haber sufrido sola mientras él perseguía a Gloria, y lo termina echando. Luego tenemos a Ulf, frustrado porque le prohibieron volver a las tabernas. Le pregunta a Hugh si de verdad sus vidas mejoraron desde que subieron de estatus. Ninguno de los dos tiene una respuesta clara. Después de todo lo anterior, Ormond manda a Daeron a acompañar a Wayne a sus habitaciones. En el camino, Daeron se sincera, odia lo que Ormond le obliga a hacer, sabe que solo lo está usando. Wayne no le ofrece consuelo fácil, le dice entonces que no tiene que hacerlo y le confiesa que él tampoco se va a quedar, ya que planea regresar a Old Town y dejar a Daeron de nuevo. Y justo antes de que Wayne se retire, Daeron le hace una sola pregunta, casi en voz baja y a punto de llorar. Cuando estuviste en King's Landing, ¿viste a mi madre? Nada más, ninguna respuesta que importe, solo la pregunta quedándose sola en el aire. Hasta aquí podemos ver cómo algunos personajes como Kat, Daeron, Alicent y Helena solo quieren desaparecer de esto sin que les cueste absolutamente todo. Alicent y Bella empiezan a darse cuenta de que quizás todo esto por lo que pelean no vale tanto la pena, pero la otra mitad de estos personajes busca algo más en común: la trascendencia y la gloria, sin pensar en las consecuencias. Criston Cole quiso que lo recordaran y murió con una flecha en el rostro, sin duelo, sin gloria, exactamente lo opuesto de lo que perseguía. Alice y Aemond en su nueva cruzada por construir un nuevo linaje con el poder de nuevos dragones. Ormond construyendo un reino para que su nombre trascienda, usando a un Targaryen que ni siquiera es de su propia sangre para lograrlo. Hugh persiguiendo un mejor estatus y perdiendo en el camino a quien más amaba. Rhaenyra y Daemon queriendo sostener el reino por la fuerza, pero cayendo en decadencia y desconectándose cada vez más el uno del otro. Y esa ambición de hacerse un nombre tan grande que nadie pueda borrarlo ya se escribió antes, hace miles de años. La historia que hoy les ofrezco se sitúa nuevamente en el principio, según la Biblia, en Génesis 11. Para entender esta historia hay que saber que Dios ya le había dado una orden clara a la humanidad. Primero a Adán, el primer hombre, y luego a su descendiente Noé, después del diluvio. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero la humanidad, hablando todavía un solo idioma, se estableció en una llanura en Mesopotamia, la antigua tierra de Babilonia, y decidió hacer exactamente lo contrario. En vez de dispersarse y llenar la tierra como se les había ordenado, se quedaron juntos y construyeron una ciudad y una torre cuya cúspide llegaría hasta el cielo, para hacerse de un nombre y no ser esparcidos por la faz de la tierra, convirtiéndose en un pueblo desafiando abiertamente lo que se les había mandado, con la ambición de concentrar su fuerza, su fama y su unidad en un solo punto, como si eso los pusiera por encima de cualquier límite. Y cuando Dios desciende a ver la ciudad y la torre, dice algo revelador. Este es solo el comienzo de lo que van a hacer, y nada de lo que se propongan les será ya imposible. No es una amenaza menor, es un reconocimiento real de lo que el ser humano puede lograr sin freno cuando concentra todo su poder en una sola ambición. Y por eso confunde su idioma y los dispersa por toda la tierra, logrando por la fuerza lo que ellos mismos se habían negado a hacer. Hay un filósofo francés llamado Blaise Pascal, quien escribió sobre todo esto con una precisión incómoda. Él lo llamó el divertissement, la ocupación constante, esa manera de entretenernos con cualquier cosa, la ambición, el ruido, la ocupación misma, para no tener que sentarnos en silencio con nuestra propia pequeñez.
Perseguir la gloria en batalla, sentarse en un trono de hierro, domar a un dragón, construir una torre, todos son en el fondo el mismo impulso orgulloso. Ser cualquier cosa con tal de no aceptar que debajo de todo eso solo somos humanos. Criston Cole persiguió una muerte memorable para no tener que aceptar que, en el fondo, nunca perteneció a nada. A pesar de ser un personaje sumamente odiado e incomprendido por el imaginario colectivo de los fans de la serie, uno no puede evitar pensar que quizás, en el fondo, todos actuamos de la misma manera de vez en cuando. Que en nuestra búsqueda de significado y trascendencia nos llenamos de orgullo, de ambición, de ruido, solo para no tener que enfrentar la dura realidad. Armond construye un reino para Daeron porque no soporta la idea de no dejar nada detrás. Rhaenyra y Daemon tratan de sostener un imperio entero por sí mismos, llenos de orgullo, sin darse cuenta de que la caída de la torre ya empezó a gestarse para ellos. Aemon y Alis buscan el mismo camino, confiados en que ahora pueden acumular todavía más poder a pesar de que ya cuentan con el dragón más grande del mundo, ignorando que entre más alto el ascenso, más fuerte la caída. Del otro lado de este espejo están Alicent y sus hijos, Daeron y Helaena. De manera distinta, ellos ya no buscan más la gloria, ya conocen su propia pequeñez y ya la cargan encima. Lo que buscan no es escapar de esa pregunta, es que el mundo por fin los deje responderla en paz. La Torre de Babel no fue destruida porque Dios odiara la ambición en sí. Fue dispersada porque esa ambición concentra poder, fama y unidad en un solo punto para hacerse un hombre. Es la misma que hoy sigue moviendo a Cole, a Armond, a Rhaenyra, Daemon, Aemon y Alis. Cada uno construyendo su propia torre, convencido de que su tamaño los va a salvar de la dispersión. Construyeron para trascender y terminaron esparcidos de todos modos. Con todo esto, ahora quiero que reflexiones. Si mañana nadie hablara de ti, ¿seguirías haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo ahora? ¿En qué estás distraído hoy que te está alejando de tu verdadero propósito? ¿Crees que el orgullo es suficiente para alcanzar ese significado que todos buscamos? Déjame tu respuesta en los comentarios, dale like, guarda este video y compártelo. Y nos vemos hasta la próxima. This is what you asked for, and they use the crowd.